Weber y Karl Marx. El problema es que yo no podía pronunciar el nombre de Karl Marx en Portugal. Estaba prohibido. Porque Karl Marx era comunismo. Y comunismo era prisión en Portugal. Entonces, en mis clases, hablaba de Durkheim, de Max Weber, y después hablaba de un señor llamado Carlos Marx. Ponía el nombre portugués de Karl Marx, es Carlos Marx, que es un nombre que existe en Portugal. Y hablaba de un señor que discutía unas cosas que era señor Carlos Marx. Pero los informantes de la policía que estaban al fondo, no lo conocimos, no eran capaces de ver que eu estava hablando de Karl Marx, porque estava usando um português chamado Carlos Marx. Estratégias que uno não se pode imaginar ou utilizar. Porque depois os estudiantes iam à livraria para comprar o manifesto e estava por debaixo, porque a polícia política venia e levava todos os exemplares do livro. Ustedes na Argentina, por supuesto, tuvieron o mesmo tipo, porque isto é casi universal. Em nosso tempo, hoje, não é este o problema, também há este tipo de problema. Está a surgir outros tipos de censura. Por exemplo, nós outros professores, cada vez mais nas universidades, na medida que se transformam em empresas, e os professores em proletários, em muitas universidades, para sua carreira, têm que publicar em revistas de impacto. Todas inglesas, mesmo se vivem em sociedades que falam português ou espanhol, ou o que seja, todas essas revistas são, em 97% dos casos, pertencem à mesma empresa, Francis & Taylor. Es una mafia, digamos así. Pero la verdad es que estas empresas ya nos están imponiendo que ciertos temas no deben ser tratados. Varios colegas intentaron hacer un gran estudio para la grande de esta revista sobre trabajos, porque está a aumentar tanto el trabajo esclavo. Según las Naciones Unidas, 35 millones. Pero toda a gente sabe que não são 35, quizás 350 milhões. E las Nações Unidas, com seus eufemismos, habla não de trabalho escravo, porque está proibido, não é verdade, habla de trabalho análogo ao trabalho escravo. Mas as revistas não aceitaram, porque este conceito não é um conceito das Nações Unidas. Ou seja, censura de outro tipo. Não? Por isso eu penso que isto é outro tipo de censura, que é outro nível de controle do conhecimento. Pero o pior controle de conhecimento é o que tu não reconheces como tal. É tu pensar que tu conhecimento é o único válido, que tus livros que tu prefieres são os únicos válidos, e que não há outros conhecimentos e que não há outras maneiras de pensar as coisas. E que ao resto é estupidez, superstição ou algo intuitivo que não tem valor. E nesse sentido, realmente tu estás a ser censura sobre o outro. O genocídio foi sempre, como digo, um epistemicídio. Foi destruição de conhecimento. Nós outros destruímos muito conhecimento. E quando falamos disto, de imediato os positivistas vêm e dizem, vocês são relativistas. Eu não posso ser relativista. Porque parto de uma teoria crítica, de uma luta por uma sociedade melhor. Feyerabend podia ser relativista, eu não posso. Ou Richard Rorty podia ser, eu não posso. Porque eu sei de que lado estou. E tenho que discutir com meus compas de que lado estou. Ou seja, para a ciência crítica, com esta forma de epistemologia do Sul, nós temos um problema muito sério, que é distinguir entre objetividade e neutralidade. Queremos ser objetivos, pero não neutros. Eu sei de que lado estou. Por isso, eu pensei que a pergunta inicial era uma pergunta que disse assim, vamos fazer ecologia de saberes entre opressores e oprimidos? Não. Meu trabalho é para criar inteligibilidade recíproca, reconhecimento recíproco
entre conocimientos que luchan en contra del capitalismo, colonialismo y patriarcado. O sea, no es una ecología con los opresores, porque sé que los opresores tienen siempre una arma para vencer y matar. Cada arma que use el vencedor hoy en nuestra sociedad. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos muchas censuras, demasiadas censuras, autocensura, en la manera como vivimos, en la manera como pensamos, y el miedo que tenemos de ampliar y de ir más allá. Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura occidental oímos a la gente, pero no escuchamos. La escucha profunda, yo estoy trabajando ahora sobre los sentidos. He tenido que trabajar sobre los sentidos, es algo de lo más complejo. Porque nosotros fuimos entrenados solamente para un sentido: visión. ¿Y sabes por qué? Es el sentido que me permite no conectar con nadie. Pero, o por ejemplo, ya necesito una relación más fuerte. Ver o puede ser unilateral. Ver y no ser visto. El panóptico de Bentham y después de Foucault, ¿no? Entonces nuestra cultura es la base de ver la visión. Pero, huelar, tocar, nosotros sabor. Nosotros somos absolutamente ignorantes en términos de sabor. Uno de los artículos de trabajo de epistemología, ahora que estamos terminando, es una colega que trabaja sobre sabores. Y tú ves la riqueza del mundo a partir de los sabores distintos. Y de saber escuchar, porque hay una cosa que epistemológicamente, metodológicamente es muy difícil para nosotros. Es que tú no eres capaz de reconocer nadie sin conocer. Esto es la cultura occidental. Tienes que invertir. Tú tienes que ser capaz de reconocer sin conocer. Rey quiere decir ya conoces. Aprende a reconocer la identidad, la dignidad de otro que tú no conoces. Y reconoces sin conocer. Y después de reconocer, puedes empezar a conocer. O sea, invirtiendo todos estos mecanismos que es necesario. Y eso me parece que son, como digo, desaprender mucho de lo que tenemos para poder aprender otras cosas. Y eso va a llevar algún tiempo. En cuanto a la tercera cuestión, la producción intercultural en la educación y la educación. Mire, yo pienso que no hay un procedimiento llamado traducción intercultural. Tú estás en un grupo de gente, por ejemplo, estos talleres que organizamos en la Universidad Popular o seminarios que llamábamos antes de capacitación. La gente está hablando unos con los otros. Están hablando en el sentido de se entender mejor, de se explicar mejor, para poder ganar algún apoyo para sus luchas, por ejemplo, para ganar en solidaridad. Y en la medida en que están con esta idea, reformulan sus teorías, sus maneras de hablar, de manera que el otro entienda. Les doy un ejemplo. ¿Por qué los indígenas hoy hablan de los derechos de la Pachamama? Una formulación totalmente incorrecta de un punto de vista indígena. Porque obviamente, como en Ecuador, el artículo 71 de la Constitución, es lo mismo que decir que Dios tiene derechos. Si la Pachamama es la fuente de derechos, ¿cómo vamos a decir? Es lo que yo llamo un híbrido jurídico, un híbrido legal, que combina la cultura occidental de los derechos con la cultura andina de la Pachamama. Y se utiliza para que la gente entienda la fuerza de la defensa de la Pachamama. Usamos un término incorrecto para llegar a una idea correcta. Por eso traducción es una aproximación así. Por eso no se puede hacer ni de mala fe ni como opresor. A mí los opresores tienen que ser combatidos con otros instrumentos.
No me dicen cuáles. Lo que me preocupa es que la debilidad de los movimientos es tan grande, por demasiado dogmatismo, por demasiada fragmentación. Y eso viene al último, ¿no? A la última pregunta. Es una pregunta que surge bastante, no solamente aquí, como surge también en Brasil y surge en otros países. Hubo nuestro colega que nosotros mucho respetamos, que es vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, mismo cuando discrepamos de él, que dijo una cosa totalmente errada hace algún tiempo y que ha causado algún daño. Él ha dicho que las fuerzas progresistas del continente desplazaron el centro de la vida política para la izquierda. Y que por eso, si la derecha viene, si alguna vez viene, decía entonces, ela va a partir de este desplazarse del centro más a la izquierda. Por eso esa derecha no va a ser tan derechosa, tan reaccionaria como antes. Se probó que es completamente raro. La derecha cuando entra es totalmente revanchista y desplaza el centro lo más posible para donde siempre estuvo, o todavía más. Nosotros en Portugal tuvimos 4 años de derecha reaccionaria muy fuerte, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea. Mi pensión, por ejemplo, fue reducida de un día al otro 30%. Los enfermeros teníamos el mejor servicio de salud, público de salud de Europa, considerado. Hoy no es los peores, pero está muy disminuido. 3.000 enfermeros, 2.000 médicos que emigraron en un país de 10 millones de personas, un país pequeño. Esa derecha fue totalmente revanchista. Nosotros decíamos más que cuando ustedes dicen aquí que es de eliminar algunas conquistas de los últimos 12 años, o que sea, nosotros decíamos que fueron los de los últimos 40 años, que fue cuando vino la democracia en Portugal después de 1974, que hasta 74 era una dictadura fascista. Y eso fue una derrota total, y es por eso que Portugal quizás tiene hoy el único gobierno de izquierda de Europa. Una alianza entre el Partido Socialista, comunistas y bloque de izquierdas, que son luxemburguistas, maoístas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Porque la gente fue consultada en la base de estos partidos y llegaron a la conclusión que es mejor aliarse con un partido que consideramos ser de derecha, que era el Partido Socialista, do que arriesgar 4 años más de esta derecha revanchista, ¿no? Entonces, yo pienso que los movimientos sociales cometieron un error enorme en este continente a lo largo de los últimos 12 años, que fue pensar que tenían un amigo en el poder. Y eso fue todavía peor en países como Bolivia y Ecuador, donde las constituciones eran realmente indígenas, así le llamamos entonces, ¿no? Y el problema es que esas constituciones, por más avanzadas que fueran, empezaron a ser destruidas en el día siguiente. Porque estamos en sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales que no dejaron de serlo en el día siguiente. Pero los movimientos fueron a la casa, desarmaron. En Brasil eso pasó. ¿Por qué? No es amigo. Entonces, el único que no desarmó de hecho, y honra le sea, fue el MST, el movimiento Sin Terra. Pero gran parte de los movimientos que están ahora organizando fueron golpeados por muchas políticas erróneas. No hablo aquí de Argentina, que no conozco, conozco bien la de Brasil. Políticas erróneas de los gobiernos. Pero uno por veces se dice, ¿por qué los movimientos sociales, a pesar de todo, están en la calle defendiendo a Dilma? Es que no están defendiendo a Dilma, están defendiendo la democracia. En segundo lugar, saben, y la experiencia de Macri, que es importante y es conocida, es que cuando la derecha viene, por más errores que han cometido los otros, va a ser mucho peor.
y tiene un temor enorme de lo que viene. Y por eso no tiene ilusión. Nosotros en la clase media podemos criticar, etc. Y ellos no saben que todo va a depender porque exactamente el costo del transporte de un día al otro puede subir 100% y después ya no vas a la escuela, no vas a la universidad. Y eso para tu familia te golpea de tal manera que tú no puedes aguantar eso. Entonces, el error fueron errores, obviamente, para mí 3 factores muy importantes para analizar esta década. Por un lado, errores cometidos por los liderazgos que estaban y que pensaban que el consenso, los commodities, como dice Maristela, iba a aguantarse para siempre. Y ya sabemos que fueron 10 años, 15 años. El de petróleo fue lo más largo, pero no es así nunca. Es siempre por poco tiempo. En segundo lugar, yo pienso que los movimientos sociales desarmaron rápidamente para continuar a hacer presión, porque los gobiernos, mismo populares, recibían mucha presión desde arriba. Y después la tercera razón, que aquí se discute tan poco, en Argentina y que para mí era más decisiva, el imperialismo norteamericano. Los gobiernos progresistas fueron posibles porque los Estados Unidos estaban distraídos en el Medio Oriente. Regresaron a Honduras cuando impidieron a Zelaya. Siguieron después para países pequeños, también Paraguay de alguna manera, estuvieron presentes. Y ahora están muy fuertes en Brasil, estarán muy fuertes en Argentina. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar un modelo alternativo de desarrollo del capitalismo financiero internacional. No pueden, y sabemos, ahora está demostrado para Brasil, para Argentina, no sé, pero para Brasil está demostrado cuánto los hermanos Koch, los Koch Brothers, que son famosos por defender y financiar la política de derecha en los Estados Unidos, están financiando las protestas en Brasil. No estoy diciendo que son los únicos que las financian, y no estoy diciendo que no hay descontento en la sociedad brasileña. Claro que hay muchos errores, pero ¿por qué el líder del movimiento Brasil Libre frecuentó durante varios tiempos la Academia de Líderes del Mundo Libre, financiada por los hermanos Koch, que ahora está en la calle? Claro que los errores de los líderes locales favorecieron esto, pero el imperialismo va a ser muy fuerte. Imagínate lo que serían los BRICS, o sea, comercio internacional que no es hecho en dólares, cuando la única riqueza de los Estados Unidos es la credibilidad del dólar, no tiene nada más que eso. Imagínate presal que no está en el comercio internacional. Los hermanos Koch son los grandes empresarios del petróleo, sobre todo del fracking. Están muy interesados también en Argentina por esa razón. Imagínate lo que sería un Banco Mundial alternativo que ya está creado en Fortaleza. Por eso fue necesario poner de rodillas todos los países que intentaban una alternativa. Rusia fue la primera. Brasil está ahora haciendo también. China está controlada, India no se sabe. Entonces, el imperialismo tiene fuerzas muy grandes. Por eso para nosotros pensamos que los movimientos sociales tienen que seguir con su activismo, pero, y ahí eso que hablaba él, necesitamos de un otro proceso constituyente. Y aquí en cada país los procesos constituyentes van a tener distintos aspectos. Yo pienso que en Brasil o en Argentina ningún proceso constituyente puede darse sin una reforma de los medios y una reforma del Poder Judicial. Sin eso, nunca más habrá una política de izquierda. ¿Cómo después tú puedes resolver el problema del Poder Constituyente? El dilema del Poder Constituyente es que se transforma en constituido. O sea, la gente produce la Constitución y delega el poder. Es que de aquí adelante vamos a tener que trabajar a dos niveles, un pie en las instituciones y un pie en la calle. Durante 1 o 2 décadas no veo otra alternativa para mantener una agenda progresista renovada y transformada, que no puede ser la extractivista porque está agotada, por así decirlo, ¿no?